Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro de todos los secretos, los romances apasionados y los dramas que nos tienen pegados a la pantalla en estas producciones que tanto amamos. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que seguro encenderá la chispa de la conversación, un tema un poquito más picante y controvertido. Preparen sus palomitas porque vamos a destapar esas escenas de tensión que nos hacen sudar frío, esos momentos donde la química en pantalla parece un volcán a punto de estallar, pero no siempre de la manera más romántica. Sí, hablamos de esos instantes en que la pasión y el drama también se apoderan del set, creando un cóctel explosivo de emociones. Si son nuevos por aquí, les doy una cálida bienvenida a nuestra comunidad y los invito a suscribirse al canal. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas aventuras por el fascinante mundo de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete. Hoy vamos a poner bajo la lupa esos momentos en que la ficción traspasa la cuarta pared, o más bien, cuando la intensidad de las escenas se siente tan real que nos deja a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Hablaremos de esas veces en que los actores, a veces sin querer, nos transmiten una tensión tan palpable, que nos hace preguntarnos, ¿qué estará pasando realmente detrás de cámaras? ¿Acaso hay una lucha de egos, una chispa de amor no correspondido o simplemente el desgaste del trabajo? Y por supuesto, no podemos iniciar este viaje por el laberinto de la tensión sin hablar de una de las parejas más queridas y que más ríos de tinta ha hecho correr, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos robaron el corazón en Senkalkapm, pero que también nos hicieron sospechar si la tensión que veíamos era solo producto de su magistral actuación, o si había algo más, una corriente eléctrica invisible entre ellos. Empecemos nuestro recorrido con Senkalkapm, una serie que conquistó corazones en cada rincón del planeta. Esta comedia romántica nos presentó la historia de Eda Ylldz y Serkan Bolat, dos personajes que eran como el agua y el aceite, opuestos en todo, pero que se ven obligados a fingir un compromiso para lograr sus propios objetivos. Y claro, como es costumbre en las mejores comedias románticas, el destino o los guionistas se encarga de que el amor verdadero nazca entre ellos de la manera más inesperada. Hande y Kerem, con su química indiscutible, esa conexión que parecía trascender la pantalla, hicieron que nos engancháramos a la serie desde el primer capítulo. La serie fue un boom mundial, generando una legión de fans fervientes, pero también un sinfín de rumores, especulaciones y teorías conspirativas sobre la relación real entre sus protagonistas. Y es que la intensidad de algunas escenas, el juego de miradas que parecían incendiar la pantalla, y hasta la forma en que se tocaban, con una delicadeza que parecía tan íntima, dejaba entrever una conexión que iba más allá de la simple actuación. Hubo momentos específicos, sobre todo en las escenas donde la pasión y el drama llegaban a su punto álgido, en los que muchos fans y críticos se preguntaban si había alguna tensión real, algún roce, alguna incomodidad entre ellos. Hubo filtraciones de fotos y vídeos de detrás de cámaras, rumores que sugerían que en ciertas ocasiones, la relación en el set podía ser tensa, incluso áspera, sobre todo cuando los personajes atravesaban momentos difíciles en la trama, esos conflictos que los hacían explotar. Y aunque Hande y Kerem siempre han negado con vehemencia que haya existido algún tipo de enfrentamiento serio, la realidad es que esa intensidad se reflejaba en pantalla. Por supuesto, gran parte de esta magia era mérito de su gran capacidad actoral, su talento para transmitir emociones, pero era innegable que la energía en el set, a veces, se sentía densa, cargada como una tormenta a punto de desatarse. Se decía que en los rodajes había una exigencia muy alta, largas jornadas, una presión constante para entregar lo mejor, y que esta presión se hacía sentir en todo el equipo, lo cual seguramente contribuyó a esa intensidad que veíamos en pantalla, esa explosión de emociones que nos dejaba al borde del asiento. Ahora, cambiemos de escenario y hablemos un poco de otra serie que, aunque no gozó de la misma fama masiva que Senkalkapm, también nos ha regalado momentos de alta tensión, de esos que nos hacen contener la respiración, Zalim Istanbul. Esta serie de género drama nos sumerge en las vidas de la adinerada familia Karakay de Estambul y las familias Yılmaz y Koç, que se mudan a su mansión con la esperanza de encontrar una solución a sus problemas. Con un elenco sólido y carismático destacando a grandes actrices como Mine Tugay y Deniz Gur, Zalim Istanbul es una de esas series que te atrapan desde el primer minuto, con una trama que te mantiene en vilo. La historia está llena de intrigas palaciegas, secretos oscuros que amenazan con salir a la luz, traiciones que duelen como puñaladas y conflictos familiares que parecen no tener fin. La intensidad de las escenas, sobre todo aquellas donde los personajes se enfrentan por el poder,
el dinero o el amor, es palpable, una energía que te traspasa la pantalla y te hace sentir que eres un espectador más de ese drama en carne viva. En el set, también se comentaba que los actores llegaban a involucrarse tanto con sus personajes, a vivir sus emociones como si fueran propias, que a veces les costaba desconectarse después de la grabación. El drama era tal, que incluso hubo momentos en que los actores admitieron sentirse agotados, física y emocionalmente, por la intensidad emocional que requerían algunas escenas, por las largas horas de grabación y la presión de entregar actuaciones impecables. Zalim Istanbul es un claro ejemplo de cómo el drama puede trasladarse del guión a la vida real, generando un ambiente de tensión en el set que, aunque puede ser difícil de manejar, también contribuye a que las actuaciones sean más creíbles, más sentidas y conmovedoras para el público. Pasemos ahora a otra serie que, si bien no es conocida por sus escenas de peleas a puño limpio o persecuciones a toda velocidad, sí que tiene una tensión emocional que podría cortarse con un cuchillo afilado, Kuzgun. Esta serie, un drama con toques de acción, nos cuenta la historia de Kuzgun Cebeci, un hombre que busca vengarse de la injusticia que sufrió su familia en el pasado. El protagonista, interpretado con una intensidad hipnótica por Bararduk, nos muestra una mirada que a veces genera incomodidad, un magnetismo que te atrae pero que también te advierte del peligro, pero que al mismo tiempo nos atrapa con su complejidad. La serie explora temas tan profundos como la venganza, la traición, el amor, el dolor y la redención, y la tensión se construye poco a poco a lo largo de cada episodio, como una madeja que se enreda y se tensa cada vez más. La relación entre Kuzgun y Dila, interpretada con una fuerza arrolladora por Burcu Biricik, es un claro ejemplo de esa tensión constante, de esa batalla entre dos almas que se atraen pero que también se repelen. Sus encuentros, sus miradas que parecen hablar más de lo que las palabras pueden expresar, y sus conversaciones cargadas de sentimientos encontrados, de amor y odio, de deseo y rechazo, son una muestra de cómo la tensión puede ser un ingrediente clave en una buena historia. Los actores han dicho en varias entrevistas que aunque disfrutan trabajar juntos, a veces las escenas eran tan intensas, tan cargadas de emoción, que debían tomarse un respiro, un tiempo para recargar energías después de cada toma. La energía en el set era palpable, una fuerza invisible que se podía sentir en el aire, y la tensión que veíamos en pantalla era en gran parte un reflejo de la dedicación, la entrega y el compromiso de los actores con sus personajes. Y no podemos hablar de tensión en las series turcas sin mencionar Kukur, una serie que nos sumerge en un mundo oscuro y peligroso, donde la ley del más fuerte es la única que cuenta. Esta serie de acción y drama criminal nos presenta la historia de una familia mafiosa en Estambul, la familia Koval, que controla uno de los barrios más peligrosos y conflictivos de la ciudad. La trama está repleta de enfrentamientos entre bandas rivales, traiciones que te dejan sin aliento, y momentos de alta adrenalina que te hacen latir el corazón a 1000 por hora. La intensidad de las escenas es tan alta que a veces nos cuesta respirar, nos sentimos atrapados en la red de intrigas, violencia y venganza que envuelve a los personajes. Kukur es una serie que te mantiene al borde del asiento de principio a fin, donde los personajes no tienen miedo de mostrar su lado más oscuro, de traspasar los límites morales y éticos en su lucha por el poder y la supervivencia. En el set, se cuenta que los actores vivieron momentos muy intensos, tanto en las escenas de acción, que requerían una gran preparación física y mucha concentración, como en aquellas donde se exploraban los conflictos internos de los personajes, sus demonios personales y sus traumas del pasado. La exigencia física y emocional era muy alta, y muchos actores admitieron haber llegado al límite, de sentir que ya no podían más en ciertas ocasiones. Pero todo ese esfuerzo, esa tensión en el set, se traduce en una serie que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, que se ha convertido en un fenómeno cultural. La química palpable entre los actores, la intensidad de las escenas, y la complejidad de la trama hacen de Kukur una de esas series que no te dejan indiferente, que te marcan y que te hacen reflexionar sobre la naturaleza humana y los límites de la moral. Continuemos este emocionante recorrido con Silla Beyazazk, una serie que mezcla el drama, el romance y la acción de una manera muy original. Esta serie nos cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que lucha por la justicia y la igualdad, y Ferhat, un sicario implacable que vive en un mundo de violencia y oscuridad. La tensión entre estos dos personajes es palpable desde el primer capítulo, un choque entre dos mundos que parecen irreconciliables. Sus personalidades opuestas, sus vidas diferentes, y sus encuentros marcados por la violencia y la pasión, generan una química explosiva, una atracción magnética que te atrapa desde el primer momento. En el set, los actores Birce Akalay y Ibrahim Zelikkol debieron enfrentar escenas muy demandantes,
tanto física como emocionalmente. Los personajes atravesaban situaciones muy extremas, peligros que ponían a prueba sus límites, y la intensidad de las emociones se transmitía en pantalla de una manera muy creíble, muy real. El ambiente en el set a veces era tan tenso, tan cargado de energía, que los propios actores confesaron necesitar un tiempo para relajarse, para volver a conectar con la realidad después de grabar algunas escenas. Pero como siempre ocurre, esa tensión se convirtió en un ingrediente clave para el éxito de la serie, que conquistó a un amplio público que se sintió identificado con la lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre la razón y la pasión. Y ahora, para poner el broche de oro a este recorrido por las tensiones más intensas en las series turcas, no podemos olvidar Yargı. Esta serie de drama legal y policial nos presenta la historia de una abogada y un fiscal que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un complicado caso de asesinato. La serie, que cuenta con unas actuaciones estelares de Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, nos sumerge en un mundo de intrigas, secretos y conflictos morales que te hacen cuestionarte los límites de la ley y la justicia. La tensión se construye a lo largo de cada capítulo y los personajes, con sus fuertes personalidades, sus propias convicciones y sus métodos diferentes para abordar los casos, a menudo chocan entre sí, generando situaciones que te mantienen en vilo. En el set, se comenta que los actores trabajaron muy duro para meterse en la piel de sus personajes, para entender sus motivaciones y sus contradicciones, y la intensidad de algunas escenas hizo que la grabación fuera especialmente desafiante. Una prueba de fuego para todos los involucrados. El ambiente de tensión se sintió en el set, pero los actores supieron canalizar toda esa energía, toda esa pasión, para dar vida a unos personajes tan complejos, fascinantes y llenos de matices. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por las escenas más tensas de las series turcas. Hemos visto cómo la pasión, el drama y a veces hasta la tensión en el set se trasladan a la pantalla, creando momentos que nos dejan sin aliento, que nos hacen sentir que somos parte de la historia. Cada una de las series que hemos mencionado nos ha demostrado que el talento de los actores, junto con una historia bien construida y una dirección impecable, puede generar emociones muy intensas y momentos inolvidables, que nos hacen amar aún más estas producciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado creándolo para ustedes. Quiero agradecerles de corazón por quedarse hasta el final y por seguir acompañándome en cada vídeo. Su apoyo es el motor de este canal. No olviden dejar en los comentarios cuál de estas series es su favorita y qué otros temas les gustaría que abordemos en próximos vídeos. Me encanta leer sus comentarios e interactuar con ustedes. Y ahora sí, antes de despedirnos, quiero pedirles un último favor: si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera estarán al tanto de todas nuestras novedades y podrán seguir disfrutando de nuestro contenido dedicado a las series turcas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, seriefilos.